Pensamiento literario. Módulo 1. Pista 3. Pensamiento literario. La literatura es la forma de expresión artística más antigua, por su variedad de historias, ideas y expresiones. Es un reflejo de la sociedad y una posibilidad de conocer otras culturas, posibilitando al emisor para cuestionar, explorar y reflexionar la diversidad de los textos por su variedad temática. La literatura como arte logra sus fines estéticos a través de la expresión verbal, que puede ser oral o escrita, considerando que su mayor auge es de forma escrita. La literatura es considerada como arte, lo cual significa que su autor transmite su sentir sobre lo que percibe, vive o considera importante resaltar. Todo escritor presenta en sus textos sus puntos de vista en lo real o imaginario. Lo anterior nos lleva a pensar que todo texto es literatura. En ella se plasma todo lo que el autor considera escribir, desde sus sentimientos, pensamientos y perspectiva propia. Considera que si tú fueras el autor de un texto, escribirías desde tu contexto, es decir, todo lo conocido, vivido y visión del mundo que posees hasta ese momento. Lectura. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitivamente. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total del sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían los eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Augusto Monterroso. En plenaria, comenten la lectura. Resulta difícil saber con certeza el surgimiento de la literatura, pero las primeras narraciones fueron de manera oral, transmitidas de generación en generación. La primera tradición oral fue la épica, que, con narrar los hechos de los héroes de las guerrillas militares, también se narraban las visiones cosmológicas y religiosas de los pueblos. Los ejemplos más importantes son la epopeya de Gilgamesh, escrito en tabletas de arcilla alrededor del año 2500 al 2000 a.C., y el libro de los muertos, que se usaba en los ritos fúnebres desde 1540 a.C. En Occidente, la literatura tiene su origen en la antigua Grecia, atribuido a Homero con sus textos épicos llamados la Ilíada y la Odisea. Narra hechos de la guerra de Troya y los héroes que en ella participaron. Estos fueron transmitidos de forma oral, compuestos en versos. Lo anterior dio paso a los grandes escritores griegos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, exponentes de la tragedia griega. Del mismo modo surge los autores de comedia como Aristófanes. El primer teórico de la literatura fue Aristóteles, con su poética
que plasmaba los primeros intentos de organizar, clasificar y comprender metódicamente la creación literaria. Su importancia es tal que sus planteamientos se usan en la crítica y en la teoría literaria actual. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo escribió 90 tragedias, pero por el tiempo y el desgaste solo se conservan 7 completas. Uno de los textos más importantes es el Códice Mediceo, el cual data de la segunda mitad del siglo X. Las obras conservadas son Los Persas, Los 7 contra Tebas, Las Suplicantes y Orestiada. Sófocles introduce en el teatro los elementos importantes por los que refleja la problemática del individuo, mientras que el héroe tiene características como una grandeza extraordinaria, soledad doliente e impotencia trágica. Cada una de las tragedias que escribió muestra la ideología y las inquietudes que observó en la época que le tocó vivir. Entre las obras de Sófocles destacan Edipo Rey, Edipo en Colón, Antígona, Áyax, Electra, Las Traquinias y Filoctetes. Eurípides transformó la escritura, en la cual se puede ver personajes como mujeres fuertes, esclavos inteligentes y burlarse de dioses griegos. Una de las obras más largas que tiene Eurípides es Fenicias, siendo esta la tragedia más larga y una de las más complejas. El autor griego utiliza diversos y variados personajes en situaciones de la ciudad de Tebas, para regresar con Edipo, Yacasta, Antígona y Creonte, adaptando los acontecimientos a la conveniencia del autor para sorprender al lector. Las obras que se tienen conservadas son El Cistis, Medea, Helena, Fenicias, Ifigenia en Eulide, Bacantes, Rezo. Los romanos prosiguieron la tradición heredada de los griegos con la épica de Virgilio, con su texto Eneida, que trata sobre el Imperio Romano, de la cual surgen composiciones como la elegía y la oda. Durante la Edad Media se rechaza la tradición grecolatina y se impone el cristianismo como forma de expresión. La literatura medieval se centró en la experiencia divina. Además surge la literatura popular de manera oral, como los romances y los cantares de gesta. El realismo y el naturalismo surgen paralelamente en el mismo periodo. Los antiguos griegos fueron sumamente importantes por su búsqueda de la belleza ideal. Fueron el modelo de inspiración que trascendió en el tiempo y fue la base para el desarrollo del arte en Occidente. Existen muchos elementos que caracterizan al ser humano, pero uno de los principales es manifestar sus sentimientos, emociones e ideas a través de la música, un texto escrito, como un poema, una pintura, entre otras formas de manifestación. Apliquemos lo aprendido. 1. ¿Qué tipo de género literario prefieres? Explícalo a tu grupo. 2. En parejas, investiguen un autor del naturalismo y otro de los movimientos de vanguardia. Busquen su biografía y pide a tu compañero que te las lea. Elabora un escrito en donde presentes la información recabada. 3. Graba un audio en tu celular en donde expreses tu opinión sobre las corrientes literarias investigadas. Exponlo al grupo. ¿Sabías que? Los griegos dividieron las artes en superiores y menores. Las primeras eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, la vista y el oído, y las segundas, las que se percibían a través de los sentidos menores, el gusto, el olfato y el tacto, como la gastronomía. Por muchos siglos se establecieron 6 bellas artes: arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.